español, ¿correcto? Yes. Sí. Yeah. Okay, okay. Yes to the cloud as well, and yes to Espanol. Okay. So broadcasting in 3, 2, 1. Hola, muy buenas a todos. Espero que nos oigáis bien. Soy Pablo Sáenz de Tejada. Veo que tenemos varios participantes ya, el número va subiendo. Vamos a esperar unos minutos, ¿vale? Y en unos minutos empezamos y empezaremos con la presentación de Alberto y Melissa del User Group de Barcelona. Empezamos, si queréis, hay 35 para dejar unos minutitos que se conecte todo el mundo. Un saludo. Hola. Mientras esperamos a que se conecte todo el mundo, tenéis también en Zoom tenéis una sección de Q&A para preguntar, ¿vale? O sea que si tenéis cualquier pregunta o lo que sea, preguntad lo que necesitéis y trataremos de responder a todas las preguntas. Mientras dejamos un par de minutitos más, que veo que el número de gente que se une sigue aumentando. Bueno, espero que todo el mundo esté pasando un confinamiento lo más agradable posible dentro de las circunstancias. Y bueno, como veis, aunque me veis a mí, yo creo en la pantalla, como veis tengo este fondo estupendo de la conferencia de Tableau, ¿vale? Para sentirme un poco menos aislado. Y será interesante también ver si finalmente Tableau las conferencias las mueve a conferencias online o se posponen o a ver qué pasa. Que yo creo que al menos yo no tengo todavía noticias, pero será interesante saber qué deciden hacer, sobre todo con la conferencia de Londres en junio, creo que es. Julio. Junio, ¿no? ¿Junio, Sí. Melissa? Yeah. ¿Habéis ido vosotros alguna vez, Melissa, Alberto, o no? Yo he tenido la suerte de ir a Las Vegas y a Seattle. Ah, muy bien. Yo a No me Yo Seattle- aún puedo no. quejar. Yo he estado en varias en Londres y luego en una vez en Las Vegas, una en Austin, Texas y otra en Nueva Orleans y la verdad es que te lo pasas muy bien. Yo se lo recomiendo a todo el mundo. Ya, yo también quiero ir. Ya estaré pronto por estas conferencias que me emocionan aprender más y sobre todo por la comunidad, ¿no? Y conocer a los demás en otras partes del mundo. Ya. Sí, también ahora es muy grande la conferencia, porque yo cuando fui a la primera en Austin, que ya eran a lo mejor 8.000 personas, una cosa así, ya era grande, pero la última vez que fui, el año pasado no pude, pero fui hace 2 años y creo que eran como 15.000 personas. Y llega un momento también que es bastante alucinante, ¿no? Porque uno cuesta pensar que todavía Tableau en España no es tan grande a lo mejor, pero cuando uno va ahí se da cuenta de lo grande que es, ¿no? Entonces es bastante impresionante. Correcto. Guay. Pues Melissa, Alberto, iba a decir, si queréis empezar, cuando queráis. Pues empezaremos entonces. Yo creo, ¿Vale? bienvenidos a todos. Gracias por estar. Como decía Pablo, espero que estéis lo mejor posible estos días, dándolo lo mejor posible.
Por aquí veo que preguntan, ¿se va a grabar? Sí, se va a grabar la sesión. Entonces, bueno, vamos a empezar un poco con lo que hemos hecho en los user group, tanto de Barcelona como de Madrid. A mí me gusta, corrígeme Pablo si me equivoco, Melissa, al final el user group no deja de ser, el nombre lo dice, pero a veces nos olvidamos, ¿no? Un grupo de usuarios simplemente para colaborar, para enseñar experiencias que uno ha tenido. Al final las herramientas, la gran mayoría de herramientas que utilizamos, especialmente Tableau, tiene muchas funcionalidades y hasta que no nos encontramos con un problema, ¿no? Con un nuevo reto, digamos, pues a veces no le tenemos que dedicar un tiempo para poder solucionarlo. Entonces, al final es para compartir experiencias, para compartir, no sé, yo me acuerdo la primera vez en un proyecto en Singapur que tuve que desarrollar un waterfall y al principio me volvía loco hasta que encontré la manera de hacerlo, ¿no? Pues simplemente el objetivo es un poco esto, ¿no? Pues los problemas que yo he tenido, intentar colaborar para que otros no los tenga o no sean tan graves o los pueda solucionar antes, por así decir. Y seguro que Melissa se ha encontrado con otros, Pablo con otros, cualquiera de vosotros se ha encontrado con otros. Entonces el objetivo de la comunidad no es más que esto, no es que unos sepan más, menos, que unos sean más guapos, feos, que también seguro, pero al final es eso, ¿no? Compartir experiencias y poder ayudarnos en el uso de la herramienta. Entonces, esto me gusta empezar siempre por aquí. Entonces, si quieres ir pasando, Melissa, vamos viendo. Bueno, aquí es un poco presentación. Esto es lo que hicimos en el último user group. Quizá alguno de vosotros ya asistió, los de Barcelona, alguno de Madrid que estuviera por aquí. Entonces, simplemente presentación. Estos son algunas imágenes de los user group previos que tuvimos aquí en Barcelona. Pues pasando adelante. Vale, como os digo, al final es comentar las novedades. Siempre el Data Preparation, por ejemplo, va teniendo siempre muchas novedades. Tableau en sí cuesta estar al día. De hecho, estas conferencias, estos congresos que menciona Pablo, al final tanta gente que se junte principalmente es también para aprender las novedades. Entonces, básicamente, bueno, creo que es importante porque cuesta estar al día a veces de tantas novedades y estar al tanto. Entonces, vamos a ir viendo. Vale. Bueno, básicamente pasaremos un poco rápido estos y simplemente por qué usamos los datos, ¿no? Eso está claro, todos trabajamos en el sector seguramente. Siempre menciono cosas así también porque hay gente que es más experta en Tableau, gente que empieza. Al final el objetivo de la comunidad es intentar ayudar a todos. Con lo cual no hablamos únicamente de gente experta, gente que lleve años. Hay gente que está empezando o que quiere empezar incluso, ¿no? Entonces el objetivo es un poco pasar el por qué usamos. Esta frase me gusta mucho, la uso siempre en todas mis clases. Sin datos somos solo una persona con una opinión. Esto nos lo estamos encontrando mucho estos días, supongo. Estáis los que trabajéis ya con la herramienta haciendo muchos análisis de toda la nueva situación. Entonces todos opinamos cómo van las ventas, cómo caen, cómo suben. Bueno, tenemos que tener datos para poder solucionar estas dudas, ¿no? Adelante. ¿Y qué nos aporta esto? Yo, bueno, he trabajado con otras herramientas del sector, seguramente algunos de vosotros tampoco. Yo creo que al final Tableau lo que nos permite es jugar y lo que debemos hacer siempre con Tableau es realmente jugar con los datos. Mediante este juego encontramos respuestas a preguntas que ni siquiera teníamos, ¿no? Si simplemente queremos una pregunta que la tenemos clara y queremos hacer un gráfico, si no fuera por el volumen de datos, hasta Excel podría solucionarnos, ¿no? Cualquier herramienta está bien. Lo que pasa es que a veces tenemos que jugar y encontramos cosas que no esperábamos. Entonces, esta es la importancia de Tableau. También es importante saber qué métrica elegir. Yo me he encontrado en algún proyecto que el director financiero, es un ejemplo tonto, pero siempre lo pongo también. El director financiero de Francia pedía que pusiéramos la desviación estándar de una métrica, era de edad, si no recuerdo mal,
a través de los años para los directores de marketing. Simplemente la gente tiene diferentes perfiles. Luego pregunté uno a uno a los directores de marketing y tenían que ir a buscar uno a uno lo que era la desviación estándar porque ese dato no les aporta. Entonces lo que tenemos que hacer es que estas métricas sean accionables, permitir que el usuario también juegue con este dato, que tenga un cálculo sencillo o transparente. Los cálculos no siempre son sencillos de hacer, pero sí que tienen que ser sencillos de entender lo que nos quiere mostrar, porque si no acabamos poniendo métricas en un panel que queda muy bonito, demostramos que somos capaces de poner muchas cosas, pero no van a ser útiles. Datos creíbles y sobre todo una interpretación común. Al final esta es la discusión de siempre, ¿no? ¿Cuánto es el tiempo logístico en una empresa? Para el director de ventas no es lo mismo que para el director del almacén, que para el director general. Entonces, si ponemos una métrica en un panel, tenemos que tenerla en común al final, porque si no, repito, no sirve para nada. Hay muchos casos de empresas que implementan herramientas de BI y que al final el usuario se acaba generando sus Excel porque bueno, es lo que les van bien. Entonces, tenemos que evitar eso, ¿no? Porque si no estamos perdiendo el tiempo y el poder de la herramienta. Delante, Melissa, si puedes, por favor. Considerar el receptor, ¿no? Aquí lo mismo. No es lo mismo un dashboard que sea simplemente informativo para alguien de marketing o de finanzas, uno para que pueda ver tendencias, para ver cómo ha ido la semana pasada, comparar. Tenemos que saber quién va a recibir este dato, qué información tiene y qué perfil tiene también, ¿no? Lógicamente hay que democratizar, hay que hacerlo común para todos, el máximo de gente, pero no debemos obviar el usuario porque si no, repito, no lo van a usar. O sea, vamos a hacer un trabajo en balde. Pasamos. Y estas dos imágenes son muy sencillas, pero para mí son muy clarificadoras. Veréis en la presentación, me encantan las frases célebres, uso muchas porque hay gente mucho más lista que yo que se explica mucho mejor que yo, así que sería una tontería no usar sus frases. Al final, el riesgo en muchos proyectos de Tableau también se convierte en convertir el dato que teníamos en Excel, el mismo gráfico, directores generales o directores de cualquier tipo diciendo yo siempre he visto un pie chart aquí, así que quiero un pie chart, que no se puede hacer. Sí, por supuesto se puede hacer, pero vamos a ver si es el gráfico adecuado, con lo cual es transformar ideas. Y sobre todo esta frase de Oren Harari que dice que la bombilla no se inventó por el continuo mejoramiento, por la continua mejora de la vela, ¿no? O sea, tenemos una solución, no siempre es simplemente ir mejorando esta solución, sino repensar, ver cuál es el problema que queremos solucionar mediante esa solución y llevarlo a cabo, ¿no? No hay que ir mejorando porque Tableau nos permite una serie de cosas que las herramientas que teníamos no nos permitían. Entonces, vale. Y crear un Data Dictionary. Esto es lo que hablamos un poco antes. Estos dos gráficos también, sobre todo el del pato y el conejo, siempre me ha hecho gracia. Soy así de simple. Es lo que hablábamos, ¿no? No tiene ningún sentido que pongamos un dato que va a haber mucha gente si cada uno lo va a interpretar de una manera diferente. O sea, no perdemos la gracia. Adelante. Pasemos un poco rápido porque tampoco quiero robarle tanto tiempo a Pablo después y a Melissa. Definir la granularidad. Hay una frase que también me gusta mucho, que es que la estadística es la única ciencia capaz de demostrar que si tu vecino tiene 2 coches y tú ninguno, ambos tenéis un coche. Entonces, es importante definir a qué nivel de datos llegamos, porque quizá el promedio de edad de nuestros clientes es 30, porque quizá todos tienen 30 o porque quizá la mitad tienen 60 y la mitad son recién nacidos, ¿no? Pero ya entendéis. Entonces, hay que saber hasta dónde podemos llegar. Las herramientas nos permiten esta granularidad, pero tenemos que saber definir antes un trabajo previo de ver qué queremos ver y a qué detalle. Y seguimos. Y esto es lo que hablamos de jugar.
a Melissa no le gustaba esa. Schopenhauer decía que los alquimistas en su búsqueda por oro encontraron muchas otras cosas de gran valor, ¿no? Esto es lo que hablamos. Si queremos saber solo un dato y hacer este gráfico, es muy sencillo, lo podemos hacer en un momento, pero tenemos que intentar encontrar a vosotros, si sois analistas o tenéis equipos de analistas, intentar encontrar este tiempo para indagar. Yo durante un tiempo estaba con base en Nueva York, liderando analistas en todos los mercados en los que mi empresa operaba. El primer trabajo fue básicamente, formar la herramienta, crear el Data Dictionary, etcétera. Luego, empoderarlos para poder hacer análisis, pero al final era la discusión con sus supervisores para poder permitirles tener un tiempo libre, por así decir, para que puedan jugar, porque si no perdíamos mucha potencia de la herramienta y mucha capacidad de crecer, ¿no? Y luego mantener las básicas, luego nos hablará Melissa más al respecto. Pasa, por favor, Melissa. Organizar visualmente bien, que esté bien organizado, los datos importantes, que tenga claridad. Hay la norma de los 5 segundos. En teoría, un dashboard debería tomar 5 segundos en entenderse lo que quiere decir. Lógicamente, no ver toda la información, pero cuando tienes que estar mucho rato en intentar entender, no es efectivo. La simpleza, este Data Inc Ratio, no sobrecargar. Entonces, mantener y visualmente limpio. Aquí a continuación tengo algo que simplemente os lo compartiré con quien quiera. Podéis contactarme al principio de la presentación tenéis. Es un ejemplo veo que hay un typo aquí, sería year to date. Es un claro ejemplo de cosas que uno se ha podido encontrar, ¿no? Yo me peleé bastante para poder conseguir crear un year to date. Y bueno, la idea de estos grupos, repito, ¿no? Al final es compartir esto. Con lo cual, esta es una solución para el year to date, seguro que hay otras mejores. Entonces, quería compartirla aquí como ejemplo de algo que puede ayudar. Quien la quiera, quien tenga alguna mejor, por supuesto, que la comparta libremente, que es el objetivo. Y yo creo que si ya pasamos, dos frases, de nuevo, gente más inteligente. Todo debe ser tan simple como sea posible, pero no más. Los gráficos los tenemos que mantener simples. Y el Principito aquí decía que la perfección se consigue no cuando no hay nada más que añadir, sino cuando no hay nada más que quitar. Sí, siempre podemos añadir más, siempre tenemos acceso a más métricas, más datos. Tenemos que centrar en qué queremos hacer con ese dato, cuál es el objetivo de ese dashboard. Y entonces al final, ¿no? Centrarlo y que no se pueda, que todo sea imprescindible en ese gráfico. Adelante, Elisa. Y esto es sobre lo importante de contextualizar. Yo creo que esto, para no robar mucho tiempo, lo pasaré por encima y con la presentación lo podréis ver. Pasa rápido la solución, Melissa, que si no, ahí, 3 gráficos tontos. Y ahora, para jugar con los datos. Y ahora os dejo con Melissa. Os explicará. Gracias, Alberto. Sí, de verdad que me encanta porque ambos estamos liderando el TUC de Barcelona y ahí es un gran complemento, pues digamos que la parte de datos y toda esta teoría, Alberto la domina muy bien y en mi caso pues el tema de cómo aplicar tanto el diseño y el desarrollo de dashboard y quizás un poco más la interactividad es lo que yo vengo desarrollando durante estos 2 últimos años en NetQuest y de verdad que muy encantada de siempre aprender con Alberto. De forma muy global, el día de hoy les he traído como 5 reglas básicas que existen ya en el mundo de la visualización de datos de Stephen Few y creo que son necesarios para poderlos aplicar cuando estás comenzando a crear tus propios dashboards, ¿no? Son reglas básicas que ya incluso Alberto lo ha estado mencionando, dando algunas pinceladas anteriormente, pero yo quiero profundizar más desde el campo del diseño y la navegación y la usabilidad de cada dashboard. Entonces, creo que les puede ayudar y toda la información, como les comentamos al inicio, se va a compartir y tanto la presentación con todos los links y pudiesen ustedes entrar. Digamos que en la primera regla y básica que es importante entender, como comentaba Alberto, la audiencia, la persona, el usuario quien va a utilizar este dashboard. Sobre todo en mi caso que vengo diseñando distintos
interfaces y distintos dashboards, siempre tengo que ponerme en los pies del usuario, ¿no? Y a mí un método que me ayuda mucho, sobre todo para crear, es justamente identificar las cualidades de la persona. ¿Quién va a utilizar este dashboard? ¿Qué tipo de características tiene? Características claves de estos usuarios e incluso de los stakeholders de tu dashboard. Cuando tú tienes un mapeo general de todas estas características, créeme que luego te va a ayudar a entender más acerca de las necesidades del usuario. Y luego, una vez que tienes esto, yo creo que comenzarás a poder hacer tu flujo de navegación dentro de los dashboards. Algo que me encanta de Tableau, y creo que lo he visto ahora en estos últimos releases, es que tú puedes trabajar con distintas interacciones, no solamente con acciones, sino también con botones. Entonces creo que jugar más con esta navegación, cómo va a viajar el usuario a través de tus dashboards, creo que le da un valor agregado a los proyectos. Entonces, una vez que tienes a la persona quien va a dirigir este dashboard, pues comenzar a hacer esta navegabilidad dentro de tus dashboards. También te va a ayudar y te va incluso a cerrar campos abiertos, pues a veces solemos hacer muchos dashboards y no sabemos cómo el usuario va a interactuar. Siempre un menú page, una información, y luego dentro de ese menú page poner pues las distintas grandes categorías que se van a visualizar en tu reporte. Otro que siempre estoy en mente y siempre lo tengo como regla básica es tener un layout lógico, ¿no? Si estás trabajando dashboards específicamente para una empresa o para una temática en especial, mantener siempre un branding lógico, ya sea arriba poniendo el logo o un contexto un poco más sobre esa temática, o al lado derecho. Además, dentro de ese layout, priorizar la información y sobre todo los gráficos de esa información. Cuando estás trabajando con un mapa, pues trabajar un layout mucho más simple de una sola columna, y si estás trabajando una comparación, pues trabajar con un layout de 3 columnas o de 2 columnas. Esto es importante, incluso agrego aquí el link que te explica un poco más acerca de cómo organizar la información, y creo que es importante, pues Tableau nos permite desarrollar distintos tamaños de dashboards, incluso en formato de infografía, y creo que es importante aprovecharlo. Algo que también me encanta de Tableau es el Smart Grid, pues no tenemos que ser diseñadores especialistas para encajar el pixel, sino que Tableau por default lo hace. Entonces, aprovechar esto que lo veo que la gran mayoría de diseñadores lo trabajan y son una de las best practices para poder hacer un dashboard, sobre todo responsive, ¿no? Porque te permite incluso no solo visualizarlo en desktop, sino también en tablet o incluso en mobile. También, cuando ya tienes definido tu layout, pues yo como sugerencia puedo comentar esto. Esto también se aplica a qué caso. Pero en el caso mío, que es sobre reportes de investigación, lo que hago yo es poner los datos en la parte superior, los datos agregados. Luego debajo le doy contexto a esos datos, tanto si es una tendencia o una comparación. Y debajo los datos granulados a más detalle. ¿Qué es lo que quiero visualizar? De repente las ventas comparado con el profit. Entonces, creo que en niveles de información te ayuda incluso a que el usuario pueda entender fácilmente lo que está viendo. Puedes hacerlo la lectura de arriba hacia abajo o de derecha a izquierda, depende de cómo quieres presentar la información. Acá hay un gran ejemplo de la BBC Audience, del Example Superstore. Creo que todos hemos aprendido con esta dataset Tableau, y te explica claramente, ¿no? En la parte izquierda está todo lo que son la información de datos agregados, en la siguiente nivel vienen los datos que te dan contexto sobre ese dato agregado, en tanto a ventas desde por categoría y por país, y en el lado final, pues te da esta comparación, este dato granulado, pues de las ventas y la correlación entre las ventas y la ganancia. El siguiente tip que doy es el hecho de escoger un gráfico correcto. Existen una gran cantidad de librerías y distintos tipos de gráficos, un brochure enorme de cómo escoger y qué hacer, incluso qué es lo que más trendy. Yo lo que sugiero y siempre hago para tomar la decisión de qué gráfico va o qué no va es en base a su rol, su forma y su tema. El rol, si va a ser una correlación, si va a ser una desviación o va a ser un ranking, depende de esto, yo lo uso en mis dashboards. Y luego la forma, si esta forma con respecto a las demás formas dentro de un dashboard se ve bien, tiene lógica, tiene sentido, pues entonces utilizo un bar chart o un line chart. Y por último, el color, ¿no? Depende mucho de lo que estoy visualizando. Una métrica, si es categórica o numérica,
pues podría ser, en el caso si es numérica, una secuencial, y si es una categoría, si son distintas categorías, pues colores, temas que sean divergentes, distintos colores, ¿no? También agrego aquí un link para que puedan averiguar más sobre esto. Y dentro de este brochure de gráficos que uno puede tener, yo sugiero siempre crear una librería, un lenguaje visual de componentes. Esto nos ha ayudado en NetQuest a poder un poco tener coherencia entre todos los dashboards, y es importante trabajar esta librería, pues te da también consistencia y coherencia a lo largo de tus dashboards, la cantidad de reportes que tú tengas que visualizar. Incluso también agregué un link donde tú puedes ver cómo crear tus propias librerías, ¿no? Que también es muy importante. Algo que también comentaba Alberto era el hecho de menos es más, ¿no? Nuestro cerebro solo soporta una cierta cantidad de gráficos. A veces, y me ha pasado, pongo muchos gráficos que hablen de distintas cosas y no es necesario. Solamente si queremos hablar de un KPI, y este KPI cómo se puede visualizar en distintas vistas, te ayuda un montón. Entonces, yo te sugiero que no rellenes de muchos gráficos, no generes tanto ruido visual, sino al contrario, yo te recomiendo que escojas y discrimines lo que no es interesante o no es importante. Por ejemplo, aquí un claro ejemplo, ¿no? Si quiero visualizar el overlap por channel, por sector y por subsector, luego quiero verlos distribuidos por el reach y la afinidad entre estas categorías, es importante entonces mantenerlos dentro de un solo gráfico y unas barras. No necesitamos ponerlos en distintos gráficos y dentro sobre una tabla. Entonces, yo recomiendo mucho esto, ¿no? A veces las tablas son mejor dependiendo de los gráficos que quieres visualizar y no tener que rellenar con tanto. Y lo que te va a dar la interactividad o lo que te va a dar las distintas vistas, pues serían los filtros. Es una gran recomendación que a mí me ha ayudado. Y por último, la idea de utilizar los atributos predictivos creo que es muy importante al momento de crear tus dashboards e incluso tus gráficos, porque esto te va a permitir, uno, que el usuario identifique rápidamente, ya sea un pattern o de repente algún insight que está saliendo por todos estos dashboards. Entonces te recomiendo que utilices. Tableau te da ya un acceso directo hacia estos atributos de predictivos que son por color, por forma, por tamaño. Dependiendo del gráfico que utilices, Tableau ya tiene estos atributos. Entonces te recomiendo que lo aproveches, ¿no? Esta teoría de Colin Burr es importante y yo lo aplico constantemente al momento de crear. También en mis dashboards, justo el ejemplo que he traído hoy, hablo acerca de estos atributos como fácil uso para poder encontrar algún tipo de insight o para incluso entender la información y que sea mucho más asequible y más intuitivo incluso, ¿no? Están por tamaño, por color, por agrupamiento, existe una gran cantidad de atributos, no voy a ahondar en ello, nos demandaría de mucho tiempo, pero estos son los que yo utilizo normalmente, cuando son por color o por tamaño. En el primero del Value Share podría ser incluso un pie chart, pero decidí utilizar un trimap porque siento que la información se entenderá e incluso el share entre cada categoría es más visible. Al igual cuando hago un heatmap, el tener que agrupar y encontrar el valor, donde hay mayor valor dentro de una tabla o de un heatmap, pues destacarlo con este atributo de color. Al igual cuando son mapas, trabajo mucho con atributos de tamaño, de color y de distribución, e incluso también cuando hago timelines. Yo traje un ejemplo que está incluso en la presentación. Y la verdad que aquí, por ejemplo, en este dashboard, lo que me llevó a construirlo fue el hecho de ver el alcance de Netflix en los panels de NetQuest. Entonces, aquí utilicé los atributos de tamaño y de color para que la información sea mucho más rápida de detectar. Puedes incluso interactuar dentro del mismo dashboard y la verdad que el resultado fue bastante agradable. Entonces, eso sería todo. Bueno, tengo una cosa más. ¿Qué pasa si estamos atascados? Si me ha sucedido mucho y no sé si a Pablo y a Alberto le ha pasado bastante que no sé qué más hacer. Lo que yo hago es pensar mucho en el usuario y creo que esto me ha llevado a mejorar incluso mis prácticas. ¿Qué es lo que quiere este usuario? ¿Qué piensa? ¿Qué dice? ¿Qué siente? Y creo que esto te permite a ti un poco aterrizar y poner los pies en la tierra para poder continuar creando. Entonces, eso sería todo. Bueno, entonces, Pablo, bueno, sigue adelante.
Genial, pues muchísimas gracias, Alberto. Muchas gracias, gracias Melissa. Nos pregunta David dónde se podrá ver la presentación. La presentación, Tableau tendrá que, tanto las presentaciones como el vídeo lo colgará en la web, entonces estará disponible en la web de Tableau. Y los grupos de trabajo, los user group, hay varias formas de acceder. En la web, yo creo que en la presentación tanto de Melissa como de Alberto como en la mía, hay un enlace a la página web de Tableau y de los user groups, donde ahí puedes ver futuras sesiones, futuras meetings y demás. Y luego hay foros dedicados tanto al User Group de Barcelona como al User Group de Madrid en la web de los foros de Tableau. Es cierto que al menos el de Madrid, no sé chicos vosotros el de Barcelona, el de Madrid, el foro en sí en la página web de Tableau está un poco muerto, porque yo creo que cuesta encontrar suficiente gente para darle esa vida, ¿no? Pero bueno, es cuestión de ir poniéndose en contacto y dándole más vida, ¿no? Ya, exacto. Vale, voy a presentar ahora yo. Vamos a darle caña al Foro de Madrid, dice Víctor. Me parece buenísima idea, o sea que perfecto. Vale, vamos a ver. Voy a presentar yo ahora. Y vamos a hablar un poco del de Madrid. Muchas gracias, Alberto. Muchas gracias, Melissa. Yo voy a hablar poquito, yo creo. Quiero luego jugar un poco con Tableau y enseñar alguna cosa. Si no se puede ver mi presentación, me lo decís, ¿vale? Pero espero que se pueda ver. En cuanto a... Sobre todo, para que me conozcáis, quien no me conozca, me presento muy rápidamente. Mi nombre es Pablo González Tejada, soy ahora Managing Partner de Information Lab España. Antes que me he dedicado, por eso me ha hecho mucha gracia también al ver vosotros chicos en Barcelona que estáis dedicados al mundo de investigación de mercados, que es de donde vengo yo durante los últimos, pues antes, desde 2000 hasta 2015 y desde el 2005 más o menos, unos 10 años, en varias empresas de investigación de mercados, o sea, mucho trabajo con datos de encuestas. Y entonces lo que hice fue básicamente, después de muchos años dedicándome a analizar encuestas en un sector que al menos en ese momento, cuando yo lo viví en particular, le costaba mucho salir del típico PowerPoint y del típico Excel y demás, pues descubrí Tableau un poco por casualidad, me encantó y entonces empecé a aprender por mi cuenta. De ahí, lo que hice fue irme a Londres a trabajar con The Information Lab. The Information Lab somos un partner de Tableau y de Alteryx en Europa y lo que hacemos es, bueno, servicios de consultoría, formación, licencias con Tableau y demás. Y después de estar 4 años en el equipo de Londres, pues me vine de vuelta a España y hemos abierto aquí ahora oficina en España. Además de gestionar la oficina en España, pues estoy también desde hace un poco pues dando algún curso, por ejemplo, en la Universidad de Alcalá, de visualización de datos y demás. Soy también embajador de Tableau, en fin, las certificaciones y demás. Tampoco quiero hacer mucho autobombo, que nunca me gusta demasiado. En cuanto a eventos pasados, hemos hecho, si no me equivoco, ya 3-4 user groups en Madrid. Es cierto que un poco dando saltos y tumbos, porque siempre cuesta encontrar el momento, cuesta encontrar ponentes, ¿vale? Tenéis ahí la web, lo que os decía, ¿vale? usergroups.tableau.com/Madrid y también podréis estar ahí al tanto de nuevos eventos y demás. Nuestra idea es hacer un user group, un evento, un meetup cada trimestre, ¿vale? Entonces, a ver si, a pesar del confinamiento, a ver si en 2020 conseguimos llegar a ese número. Y también quería dar las gracias, que no sé si habrá alguien por aquí, pero quería dar las gracias a Big G, que hicimos el último user group en sus oficinas y la verdad es que tenía unas oficinas súper chulas y quería, si alguien del equipo está por aquí, darles las gracias por dejarnos su espacio. Y también quiero hacer un llamamiento, ¿vale? Porque en el user group de Madrid, al final siempre hay que dedicarle tiempo a gestionarlo, a encontrar una localización donde hacerlo, encontrar ponentes y demás, con lo cual si alguien quiere formar parte del grupo de gestión, de organizar el user group, yo encantado de contar con ayuda. Entonces, poneros en contacto conmigo si queréis, por LinkedIn o por Twitter o donde queráis. Y podéis poneros en contacto conmigo y si queréis formar parte y ayudar a organizar, estaré más que encantado, ¿vale? ¿De qué quería yo hablar para el User Group de Madrid? Aunque en este caso es el User Group un poco Madrid, Barcelona y casi España entera.
presentar un poco las novedades de Tableau de la nueva versión, de 2020.1, ¿vale? ¿Por qué? Porque creo que los user groups para mí también es un buen momento para presentar novedades a usuarios que a lo mejor no están tan al tanto de las nuevas funcionalidades y demás. Al final yo dedico a Tableau prácticamente 8 horas de mi jornada laboral y para mí es muy fácil estar al tanto de todo lo que se va cociendo y todas las novedades que van surgiendo, pero sé que para otros usuarios puede ser más difícil. Entonces, por dar un breve repaso muy rápido a las novedades que hay ahora, algunas de las novedades que vienen, y luego jugaré un poquito con un dashboard para terminar, para dar algún consejillo, ¿vale? Una de las grandes novedades que ha traído 2020.1 es los parámetros dinámicos, ¿vale? Quien esté familiarizado con parámetros habrá tenido ese dolor de cabeza de parámetros que no se actualizan automáticamente, ¿vale? Entonces ya con la nueva versión hay una opción en el menú para crear tu parámetro en el que puedes decirle a Tableau que quieres que el parámetro se actualice cuando abres el workbook en base a una variable, con lo cual puedes dinámicamente hacer que se vayan incluyendo nuevos valores, lo cual es muy útil, ¿vale? Otra gran novedad son las animaciones, ¿vale? De hecho, lo que hacen las animaciones es cuando vamos seleccionando ciertos elementos en Tableau, en vez de simplemente cambiar la visualización de un golpe, lo que hacen es tener ese efecto de movimiento, que es cierto que si abusamos demasiado de ese efecto puede generar demasiado ruido, pero usado inteligentemente ayuda mucho a ver posibles cambios, movimientos y patrones, ¿vale? Con lo cual, luego enseñaremos cómo se hace, pero es bastante sencillo, ¿vale? Otra novedad para quien utilice... sí, Gabriel, muy bueno lo de los parámetros dinámicos, estoy de acuerdo, que estoy viendo tu pregunta por aquí. Otra novedad, un cálculo interesante para aquellos que trabajéis con mapas y con análisis geográfico, es el buffer, ¿vale? El buffer es un nuevo cálculo en el que lo que vamos a hacer es, en base a un punto en el espacio, poder decirle que nos genere un área en millas o en kilómetros con un radio, ¿vale? Entonces, para hacer análisis geográficos de localización, cercanía y demás, podemos hacerlo ya directamente en Tableau, ¿vale? Que es algo que antes tenías que muchas veces depender de un software adicional tipo Alteryx, tipo un QGIS o similar para poder hacer este tipo de cosas, ¿vale? Otro, para los amantes de exportar las cosas fuera de Tableau, que yo creo que a todos nos ha pasado alguna vez, han incluido ahora un pequeño botoncito, ¿vale? Un pequeño botón adicional para exportar, de forma que en vez de tener que ir a la barra adicional y demás, puedes exportar una imagen o puedes exportar el PDF o a PowerPoint. No soy muy fan de exportar a PowerPoint, pero bueno, quien tenga que hacerlo de vez en cuando. Se puede ahora más fácilmente, ¿vale? Con un par de clics puedes añadir un botón que también para el usuario es bastante más amigable, ¿vale? Luego, este es otro de las cosas que mucha gente estaba deseando tener desde hace mucho, y es, si utilizáis Pages, la sección de Pages en Tableau, que es posiblemente una de las menos utilizadas, y yo creo que de las menos utilizadas también, porque en cuanto lo subías a Tableau Online o lo subías a Tableau Server, se perdía esa funcionalidad. Entonces, era una funcionalidad solo disponible en Tableau Desktop, en la versión de escritorio. Y ahora se puede, ¿vale? Ahora está disponible ese menú de jugar con Pages en Tableau Server, con lo cual esas animaciones también están disponibles en Tableau Server, ¿vale? En este caso, por ejemplo, para replicar ese famoso gráfico de Gapminder de Hans Rosling. Si no os habéis leído el libro, hay un libro de Hans Rosling que se llama Factfulness, que es genial para temas de datos y demás. Y de a veces lo desinformados que estamos del mundo en el que vivimos, os lo recomiendo. Es un libro muy chulo. Hay más novedades, ¿vale? En la versión de 2020.1. Si consigo pasar de slide. Sí, consigo pasar de slide. Para los que utilicéis Tableau Prep, cálculos LOD, Level of Detail, en Tableau Prep ya podéis utilizarlos, ¿vale? También permisos a nivel de subgrupos, ¿vale? Antes siempre si tenías subproyectos, perdón, en Tableau Server, los permisos eran los mismos que el proyecto madre. En este caso ya puedes decidir si quieres customizar esos también, ¿vale? Eso en cuanto a las novedades que hay ya disponibles.
Y en cuanto a novedades que vienen, porque también eso es algo muy interesante que yo recomiendo a todo el mundo, y es jugar con la versión beta, ¿vale? A todo el mundo se puede apuntar a la versión beta y podéis no solo probar novedades antes que nadie, sino también dar feedback a Tableau para mejorar el producto, ¿vale? Veo que hay varias personas que han levantado la mano. Si tenéis alguna pregunta o lo que sea, escribidla en el chat si queréis o en el Q&A, ¿vale? Y encantados de responder, ¿vale? ¿Qué nos espera en la beta que ya está disponible? Varias cosas. Por un lado, tiene un nuevo Data Modeling, ¿vale? Ese menú que estamos tan acostumbrados cuando nos conectamos a los datos y vemos las joins y demás, va a cambiar y esto va a cambiar bastante la manera de trabajar seguramente con Tableau, de cómo vemos ese Data Modeling. Recomiendo echarle un vistazo porque va a ser algo bastante interesante, ¿vale? Otra novedad, las métricas, ¿vale? Tableau va a incluir esta funcionalidad que lo que nos va a permitir es no solo crear como KPIs mucho más fácilmente, sino poder tener como una selección de KPIs que tú puedas marcar como favoritos para hacer un seguimiento de esos valores mucho más rápido, ¿vale? Con lo cual puedes tener como KPIs que puedes seguir muy fácilmente. Veo un par de preguntas. Alfredo pregunta, ¿las nuevas actualizaciones de parámetros están bien? ¿Cómo hacemos que Tableau publicado en server y que actualiza datos cada noche recoja el valor del parámetro como valor por defecto, el valor de today? Hay una opción, creo, que ahora está disponible y es sobre todo con filtros y es que automáticamente se utilice el valor más alto de una variable de fecha. Eso a lo mejor te puede valer, porque si no, un parámetro que coja por defecto el valor today tendría que pensarlo, Alfredo, ahora mismo, ¿vale? Intentaré pensarlo y darte una respuesta. William, ¿cómo hago para ser un beta tester? Perfecto, porque ahora lo voy a responder, o sea que si esperas un segundito te doy la respuesta. Vale, y continúo, ¿vale? Y continúo por aquí porque nos dan la enhorabuena también, Lisa, así que muchísimas gracias. Y de las métricas, Manu, que le parece a pobre y que parece interesante. Sí, sobre todo porque ayuda mucho a obtener datos muy fácilmente, ¿no? A seguir esos KPIs muy rápido. ¿Qué más viene en 2020.2? Cambios un poco en cómo trabajamos con sets, con conjuntos, ¿vale? De hecho, ahora, con las acciones de set, quien haya tenido tiempo de jugar con ellas, vamos a poder cambiarlas como si fuese casi un filtro, con lo cual esa opción de seleccionar, incluir elementos dentro de un set o quitarlos dentro de, o que no formen parte del set, va a ser mucho más intuitivo, mucho más fácil para el usuario, ¿vale? Con lo cual eso también es una gran ventaja, estoy con bastantes ganas de probarlo. ¿Cómo te puedes hacer beta tester? ¿Cómo puedes acceder a las betas? Muy fácil, ¿vale? Si entráis en prerelease.tableau.com, si tenéis una cuenta de usuario en Tableau, simplemente podéis acceder y ya podéis desde ahí descargar la versión beta de Tableau Desktop, de Tableau Prep, probar versiones beta de server, o sea, si alguno tiene un servidor y quiere probar una versión beta también puedes, ¿vale? Y además ahí dan distintos ejercicios y puedes rellenar distintas encuestas para darles tu feedback y demás. Con lo cual yo lo recomiendo a todo el mundo porque además es la forma que tenemos los usuarios de hacer Tableau lo mejor posible, ¿vale? Y que el producto mejore lo máximo posible. Esto es todo lo que quería presentar de novedades. Quería aprovechar para enseñar alguna cosilla también en Tableau directamente, ¿vale? Sobre todo también para aquellas personas, y estoy aprovechando, tengo por aquí yo... Ay, no quería abrir esto. Tengo por aquí yo... Me he equivocado, pero bueno, no pasa nada. Porque lo que voy a hacer es cerrar esa conexión de datos. Porque con toda la situación que estamos viviendo ahora del coronavirus y demás, una cosa que yo estoy haciendo es... El Ministerio de Sanidad, que da datos todos los días de cómo está la situación, no es lo más... no es lo más open data friendly. En el sentido de que los datos que publica el Ministerio de Sanidad vienen todos en un formato PDF que es un dolor de cabeza. Entonces yo lo que estoy haciendo todos los días es coger esos datos y actualizarlos en un Excel para
para alimentar un dashboard de Tableau, ¿vale? Entonces, para que le echéis un vistazo, y aquí de paso aprovechamos y vemos alguna cosilla, ¿vale? Lo tenéis en mi perfil de Tableau Public también. Entonces, también para quien se pregunta a veces, gente que es más nueva con Tableau, cómo se actualizan los datos, y esto incluso porque está en Tableau Public y se alimenta de un Excel que tengo yo en local, pero es bastante sencillo, ¿vale? Los datos ahora actualizados son al día 2 de abril, es decir, ayer, pero voy a simplemente, esos datos de comunidad autónoma que tengo, decirle que refresque el Excel del que está bebiendo, del que se está alimentando, y si el directo no nos falla, que estas cosas siempre luego en directo suelen fallar, pero no deberían. No, porque ahora lo que va a hacer es coger ese Excel, coger los datos actualizados y ahí vemos la situación, que no me ha dado tiempo a verla, ¿vale? 117.000 casos, 76.000 casos activos, lo cual es bastante drama. También aquí podéis jugar, ¿vale? Podríais jugar con, oye, si filtro por una comunidad autónoma, Madrid, siguen subiendo los casos activos, Barcelona, también siguen subiendo los casos activos, creo, si no me equivoco. Sí, también seguimos subiendo ahí, 482, ¿vale? La ventaja de esas animaciones, como veis ahora, cuando yo hago clic en Cataluña, por ejemplo, todo se actualiza automáticamente, ¿vale? Lo que os decía del menú de animaciones es, en Tableau Desktop tenéis ahora en el menú de formato esas animaciones, ¿vale? Ese menú de animaciones lo que os va a añadir es ese panel, ¿vale? Lateral, en el que por defecto van a estar desactivadas, pero podéis activar esas animaciones y si mi ordenador quiere, que yo creo que sí, decirle cuánto queréis que dure la animación, podéis hacerla más lenta o más rápida para ganar un poco de efecto o quitar efecto, ¿no? Qué tipo de visualización y cómo queréis que actúe, ¿vale? Sobre qué, haciendo clic en qué gráfico, ¿vale? En este caso, por ejemplo, ahora, si no me equivoco, debería, si os fijáis, el efecto, aunque estos son gráficos, tampoco es que haya muchísimo que animar, ¿vale? Pero si os fijáis, por ejemplo, en la curva de casos, cuando yo hago clic en Extremadura, y si el Webex os deja, vais a tener ese efecto de animación que te permite ver muy bien cómo cambian más unas curvas comparadas con otras, ¿vale? De hecho, bueno, buenas noticias. En Extremadura parece que se va aplanando por aquí. Si veis, esto se nota mucho también el cómo se va aplanando por aquí. Y bueno, eso en cuanto a las animaciones, que era una de las novedades para que veáis que es muy fácil activarlas, ¿vale? Y podéis animar todo con todo como queráis, ¿vale? Algún truquillo más que quería enseñar, y ya con esto por mí acabamos y luego hacemos una sesión de preguntas, si queréis, es sobre todo duplicar cálculos y demás, ¿vale? Que yo creo que es algo que bastantes veces la gente tiene esas preguntas. En este caso, imaginamos que quiero analizar cada día los casos activos que tenemos de coronavirus en España, que vemos que siguen subiendo, estamos ya por los 76.000, ¿vale? Muchas veces lo que quieres es hacer un gráfico encima de otro, ¿vale? Si presionas la tecla control en Windows, ¿vale? Podría presionar control y duplicar, simplemente mover, duplicaría, ¿vale? Esa pildorita, veis que incluso ya como he activado las animaciones se va animando también por aquí. Y algunos cálculos útiles, por ejemplo, podrían ser, no con activos, yo creo que con activos se ve menos, pero con nuevos casos se ve mejor, yo creo, porque en nuevos casos, efectivamente, vamos a hacerlo con nuevos. Voy a trabajar con nuevos casos, porque los nuevos casos tienen esos picos, ¿vale? Esos un poco dientes de sierra, de suben, bajan y demás. Una opción muy interesante, un cálculo muy interesante, y esto es para la gente que no conozca los cálculos de tabla, los Quick Table Calculations. Podríamos hacer, por ejemplo, un Moving Average, una media móvil, ¿vale? La media móvil lo que va a hacer es, en este caso, podría yo definir que quiero que se tome esa media móvil utilizando el valor anterior, el valor actual y el valor de después, ¿vale? Y le voy a decir que si no, que me lo ponga como nulo. Es una opción muy útil muchas veces. Es cierto que va a aplanar un poquito la curva porque va a eliminar ese efecto de dientes de sierra, pero también nos da una opción un poco más agradable, un poco, no, más que agradable, un poco más real de cómo es la situación, ¿vale? ¿Por qué? Porque si ahora pongo los dos por encima, y aquí es cuando puedes hacer un gráfico de doble eje con un par de clics, ¿vale? Y vamos a ver cómo se va animando, vamos a sincronizar, ¿vale? Y entonces ahora yo podría cambiar los colores para decir que mi dato real de nuevos, voy a ponerlo en un gris un poquito más con esos atributos de atención también que comentaba Melissa, ¿vale? Incluso un poquito más, porque no quiero que destaque tanto.
Lo voy a poner en un gris muy light. ¿Vale? Por ahí. Cuando se habla del aplanamiento de la curva, lo que estamos hablando también es un poco de este efecto, ¿vale? Los casos nuevos han ido subiendo, subiendo, subiendo de forma exponencial cada día y por aquí, alrededor del 27, 28 de marzo, hemos llegado a ese pico de casos nuevos al día. Luego ha habido este efecto del fin de semana, que ha habido un poco de efecto rebote, que esto lo comentaban el otro día en el Ministerio y es también por retrasos a la hora de anunciar ciertos casos. Ha habido un poco de efecto rebote al comienzo de la semana, pero sí parece que se está ya estabilizando esa curva, ¿vale? Parece que en esos 8.000 casos diarios estamos en el tope, esperemos que sea el tope, ¿vale? Entonces, las medias móviles es una forma muy fácil de quitar ese ruido de esos picos de sierra y hacer que se vea un poquito más fácilmente, ¿vale? ¿Qué más podríamos hacer aquí? Podríamos, pues a lo mejor en el dato real quitar el tooltip y a lo mejor en el dato de la media móvil vamos a poner un tooltip un poco más, para que veáis fácilmente cómo editarlo también, como suelo trabajar yo muchas veces. A lo mejor esto hacerlo un poquito más grande con ese color. ¿Vale? Y este texto de moving average, no sé que sea el más fácil de entender, entonces media móvil de nuevos casos. Y al menos así, ya simplemente con eso, la forma de verlo ayuda un poco más, ¿vale? Entonces ya veo la media móvil de nuevos casos día a día, ¿vale? Y no sé si quería hacer algo más yo con esto, no quería hacer algo más. Iba a enseñaros algo más, pero se me ha olvidado. Ah, bueno, y escalas logarítmicas que hoy en día están muy de moda, fácil, ¿vale? Doble clic en el eje y si queréis una escala logarítmica, tenemos ahí nuestra escala logarítmica de nuevos casos, ¿vale? Que lo que hace es, las escalas logarítmicas lo que hacen es que la distancia entre 1 y 10 es la misma que entre 10 y 100 y es la misma que entre 100 y 1000, etcétera, ¿vale? Entonces crecen de manera logarítmica. Por último, ya que tenemos un poquito de tiempo, para dar un último, voy a quitar esos nuevos, me voy a quedar solo con la media móvil, ¿vale? De hecho, lo de las animaciones cada vez me está gustando más, tenerlo activado mientras trabajo con Tableau, porque te permite ir viendo cómo es como mucho más divertido. No sé si es porque la novedad. Una cosa que podríamos hacer, por ejemplo, ahora es decir, bueno, vamos a verlo por comunidad autónoma, ¿vale? Entonces, si tengo mis líneas, voy a añadir la comunidad autónoma a detalle y lo que voy a ver es todas las comunidades autónomas, ¿vale? Todas las comunidades autónomas empezando en el primer día y voy a ver por aquí Madrid, si no me equivoco, que no se ve, pero vamos a añadir Madrid en el tooltip y con suerte, no, pero vamos a añadir el texto de la comunidad autónoma por aquí. Y ya vamos a ver que este caso es la Comunidad de Madrid y por aquí tenemos Cataluña, ¿vale? Una cosa muy útil también que se ve mucho es aquello de utilizar los contar días, no desde qué fecha, sino el primer día, segundo día, tercer día, podrías utilizar un index para eso, ¿vale? Tampoco voy a entrar ahora en más detalle. Un pequeño truco que a mí me gusta mucho, que para eso voy a utilizar otra fuente de datos un poco con más volumen de datos y con esto ya acabo por hoy para dar algunos consejitos, es... no funciona con todas las fuentes de datos, no funciona con todos los ficheros, pero con Excel, por ejemplo, sí funciona. Y es, imaginaros que quiero analizar simplemente cuánto estoy vendiendo de cada producto, ¿vale? En ciertas categorías de producto, ¿vale? Por categoría de producto. Y esto vamos a hacer unos circulitos, ¿vale? ¿Qué pasa aquí? Que aunque baje un poco la opacidad, tengo mucha concentración de puntos en ciertos niveles, ¿vale? Entonces, lo que funciona muy bien, muy útil muchas veces, es utilizar una función que no está documentada, ¿vale? Pero que se llama random. Y random lo que me va a generar es un número aleatorio para cada uno de los valores, ¿vale? De forma que me va a hacer ganar ese espacio un poco, como me encanta lo de que se anime. Y voy a ganar en esos números random que me generan ese segundo eje y voy a obtener esa distribución, ¿vale? Que suele ser muy útil muchas veces. Incluso luego podría decir, oye, pues yo qué sé, si esto ya lo coloreamos por región donde se vende cada uno de los productos, pues lo veríamos por cada región, ¿vale? Y me permite ver un poco más en detalle toda esa distribución en vez de solo así, ¿vale? Que no vería nada. Entonces la función random es bastante útil. Y
y no me voy a alargar más, porque esto es lo típico que cojo carrerilla y al final no acabo. Pero queríamos aprovechar, sobre todo, para responder preguntas y, oye, contactar con nosotros. No sé si en Barcelona, además, estáis también buscando a lo mejor gente que eche una mano, pero al menos yo para Madrid, quien quiera colaborar, quien quiera un día exponer algún caso de uso de su empresa o de su escuela o de que ha hecho él con datos públicos, poneros en contacto porque una de las cosas que más cuestan los user groups es buscar ponentes. Entonces estamos siempre deseando buscar gente con ganas de hablar y de compartir sus experiencias, ¿vale? Yo, en relación a lo que dice Pablo, precisamente, bueno, lo que hemos hablado antes, ¿no? Precisamente ha pasado algo aquí en las Q&A y que ha surgido la pregunta esta del parámetro con el today y ya algún usuario lo ha solucionado. No veo el nombre ahora, lo estoy perdiendo, pero bueno, básicamente es esto, ¿no? Es lo que hemos dicho de que es el uso de estos grupos de usuarios, con lo cual genial. Como decía Pablo, al final el objetivo y la manera de organizar los user groups es tan sencillo y tan difícil como encontrar un local. Nosotros los líderes de user group normalmente nos organizamos para conseguir este local, pero cualquiera que tenga una idea es bienvenida también. Buscar ponentes para compartir experiencias, con lo cual a todos os invito a, si queréis compartir cualquier experiencia, que nos lo hagáis saber, y entonces es poner fecha y juntarnos, ¿no? Y tenemos cervezas y todo gratis al final, que esa es la parte más importante de toda la sesión, con lo cual animaros, como decía Pablo, a eso, a poneros en contacto con nosotros. Cualquier sesión es buena, de cualquier tema, porque al final la idea es esa, ¿no? Es compartir cosas que seguramente otros usuarios no han visto, o sea, que no os cortéis, por así decirlo, que nadie piense que su charla no es suficientemente interesante, porque visto así tampoco lo podría ser las nuestras, ¿no? Al final simplemente es compartir experiencias y todas son válidas. Así que os invito a todos a poneros en contacto y a participar en estos user groups. Y también, como dice Manu Bordera, hay un user group en Alicante. O sea que también quien sea de la zona que se ponga en contacto con Manu porque también estará encantado. Veo una pregunta de William que pregunta, ¿cómo trabaja Tableau con Python y R? Muy rápido, muy rápido, muy rápido. La forma que puedes tener para trabajar con Python y R es, al final, Tableau, cuando tú haces un cálculo, te permite crear cálculos. Si los encuentro. ¿Cómo se llamaban estos? Scripts, ¿verdad? Efectivamente. Script, sí, script. Y te permite hacer scripts de R seguro, de Python yo creo que ya también. Alberto, Melissa, sí, ¿no? Juraría que sí, sí, Sí. Lo único que vas a necesitar a día de hoy es seguramente un servidor, ¿vale? ¿Dónde estaba la forma? Hace mucho que no hago lo de R, sinceramente. Había una forma de añadir una conexión a R que no me acuerdo dónde era. Pero si lo Sí, pones hay en... un- Igual que tú. Sí, sí. Lo podemos compartir luego, como os vamos a enviar la presentación y todo, se va a compartir, podemos enviar y como indicábamos, ¿no? Es lo típico, yo también lo hice hace mucho tiempo y no lo he vuelto a hacer, sinceramente, así que es lo típico que uno se olvida, Ya pasa pero como a mí, entonces. seguro lo podemos volver a encontrar. Tenéis nuestros contactos, nuestros mails, nuestro LinkedIn, libremente nos contactáis y os podemos echar una mano sin problema. Y bueno, poco más. Como tenemos hasta -4, pues yo al menos me quedaré por aquí por si alguien tiene preguntas y demás. Pero voy a dejar de compartir mi pantalla también. Y sentiros, yo me quedaré unos minutitos por si alguien tiene preguntas, ¿vale? Pablo, ¿cómo puedo obtener el libro de trabajo que nos has mostrado en la ponencia, Alexander? Lo diré. El del COVID, el del coronavirus. Bastante fácil, ¿vale? Puedes en Google, en Tableau Public, debería estar ahí disponible, ¿vale? Es decir, si te vas a la web, lo voy a poner en el chat por si alguien más lo quiere, en vez de en las preguntas. Porque no sé si las respuestas a las preguntas las veis todos, entonces esa duda la tengo.
Ana, para conectarte a Tableau Public tendrás que crearte un usuario y contraseña seguramente. Vete a Tableau Public en la web y podrás crear un usuario fácilmente. En mi perfil que he puesto ahí, yo en general creo que todos mis dashboards podéis descargártelos. Entonces podrías... Dejadme compartir mi pantalla que va a ser más fácil, yo creo. En ese enlace, ¿vale? Que es mi web de Tableau Public, podrías simplemente decir, oye, esta visualización de Pablo me gusta del coronavirus, me la voy a descargar y te va a dejar descargarte el fichero, el package workbook, ¿vale? Con todos los datos y toda la visualización. O sea, que lo puedes tener y rehacer el tuyo a partir de ahí o lo que quieras, ¿vale? Y a ver. Oye, muchas gracias a todos, que veo muchos agradecimientos. Gabriel pregunta por aquí, no sé si alguno queréis responder a esta. Melissa Alberto, ¿podemos enseñar un ejemplo de cómo hacer un KPI sencillo con medidas tipo A más B partido C? Sería un campo calculado, entiendo. Simplemente una fórmula. Estás compartiendo. Espera, y ahora no tengo... Entiendo que sería habría que preagregarlo seguramente al ver una división, pero bueno. Perdón. Espera, no me deja compartir pantalla Zoom ahora mismo. No sé qué le pasa, me pasó lo mismo ayer en otra. No sé si... No, estás compartiendo ahora, ¿eh? Ah, sí. Sí. Ah, pues sí que me deja. Sí. Okay. Si entiendo bien la pregunta, Gabriel, si no cualquier cosa, simplemente, bueno, estos son datos reales de mi empresa. Un Simplemente... segundo, porque yo veo tu pantalla, pero no veo Tableau. No sé No, si le pasa el... Está estoy... el... Datos, problemas del directo siempre. ¿No veis Tableau entonces? Yo no. No, estamos en la otra pantalla, supongo, que sale tu hija. ¿Mi hija? Sí. No deberíais ver a mi hija, así no se hacen los campos calculados, como comprenderéis. Pero es más Pero no sale bonita mi hija. Más bonita mi hija que un campo calculado, por supuesto. Pues no me O permite arrástralo. ahora... Quizás arrastra la pantalla para... Sí, no sé si queréis hacer, Pablo, creo que es simplemente un campo calculado con dos Sí, si yo métricas. comparto por aquí. Sí, a priori debería ser sencillo, simplemente, bueno, sencillo, no, al final como todo, a través de los usos. Si entiendo bien la pregunta, sería crear un campo calculado. Hay que ver si hay que agregar o no, es importante esto, la diferencia para los que podéis llevar menos tiempo, la importancia de poder agregar o no un campo para una fórmula. Al final la definición es que si queremos hacer un promedio por región, por ejemplo, no es ni el promedio de cada línea ni la suma de los promedios, ¿no? Tenemos que sumar las métricas, entonces definir si es o no una agregación, pero básicamente la fórmula sería así, crear un campo calculado, como Pablo indica, puedes seguir tú, Pablo, directamente. Sí, yo iba a decir que como lo que suena que quieres hacer es un ratio, Gabriel, porque estás diciéndome, oye, sumar dos cantidades, dividirlo entre una tercera, yo recomendaría agregar primero. Es decir, me crearía un campo calculado. Imagínate que yo quiero decir, quiero a mis ventas, ¿vale? Quiero hacer, imagínate, tengo mis ventas aquí, tengo el descuento que estoy aplicando a esa venta y luego quiero dividirlo entre el beneficio, ¿vale? Pero quiero a las ventas restarle el descuento, ¿vale? Una opción que podría hacer es, oye, pues lo que quiero es hacer la suma, bueno, eso es más sencillo. Haría la suma de ventas más o menos la suma del descuento aplicado, imagínate, ¿vale? Todo eso lo pondría entre paréntesis, que es lo que tú quieres hacer. Esto sería tu métrica A, las ventas agregadas, y esto sería la métrica B, el descuento, y eso lo dividiría entre tu denominador, que imagínate que es el beneficio neto que estás teniendo.
¿vale? Entonces está haciendo primero este cálculo, primero está sumando las ventas, luego le resta la suma del descuento, ¿vale? Y todo eso se divide entre el beneficio. ¿Qué ventaja tiene esto? ¿Vale? La ventaja de agregarlo primero es que cuando yo hago ese cálculo, que no va a tener ningún sentido, pero imagínate que eso es lo que sea, mi profit ratio, mi ratio de beneficio. Si ahora quiero verlo por país, puedo verlo por país simplemente agregando país, porque como está agregado en el cálculo, lo que va a hacer es calcular ese ratio para cada uno de mis países, por ejemplo. ¿Vale? Y puedo verlo fácilmente de cuáles me están dando un beneficio, un ratio positivo y cuáles me están dando un ratio negativo. Pero podría luego también verlo para cada país y cada categoría de producto a lo mejor, ¿vale? Y bueno, esto es horrible porque no tiene mucho sentido, pero para cada segmento de cliente, a ver si el gráfico es un poco más, ¿vale? Entonces, lo va a seguir calculando automáticamente, ¿vale? Entonces, yo te diría hacerlo así, agregando primero, ¿vale? Espero que te responda la pregunta. Y si quieres luego coloreas, que me encanta colorear, ¿vale? Pues por mi parte eso es todo. Veo que no hay más preguntas ahora mismo que vea nuevas en el chat. No. Así Yo creo que eso sería todo entonces. eso sería todo, sí. Invitar de nuevo a todos a poneros en contacto con nosotros. Gracias por atender a esta user group virtual. La primera y no la última. Primera virtual. Esperamos que la próxima no sea por los motivos que nos han llevado a hacer esta primera. Pero bueno, lo dicho, contactarnos. Esperemos que haya sido de utilidad para todos. Y cualquier consulta, yo creo que nos podéis contactar sin problema e intentaremos ayudaros, encantaros y animaros a participar en los próximos user group, a dar charlas, a poner en común y sobre todo a venir y a pasar un buen rato. Yes. Gracias. Gracias, Pablo. Gracias, Alberto. Nos estamos contactando. Gracias a todos. Saludos. Gracias a Luego, todos. muchas gracias. Adiós. Chao.